vimos el tema de los ámbitos y las funciones de enfermería en salud mental. Vimos un videíto la clase pasada que tiene que ver con en qué ámbitos, qué funciones cumplen los enfermeros en esta especialidad de salud mental. Vimos, bueno, el material habla, ¿no? De los niveles de intervención, que son promoción y prevención, asistencia y rehabilitación. Luego también va diferenciando por etapas etarias y luego también en ámbitos institucionales, seguimiento de familia, atención domiciliaria. Ahora lo que vamos a ver es cómo llevar adelante el primer contacto con el paciente que acude con una problemática de salud mental. Algo ya habíamos estado viendo, ¿no? O charlando más vale, que tiene que ver con una forma específica de posicionarse frente a la persona, al paciente, y tiene que ver con habilidades tanto verbales, ¿no? Como actitudinales, corporales, que hay que tener en cuenta. Uno lo primero que tiene que saber es que una entrevista, ¿sí? Hay muchos tipos de entrevistas, eh, y uno tiene que seleccionar un tipo de entrevista que sea acorde al fin que yo quiero lograr. En general, las entrevistas tienen que ver con el tipo de información, digamos, todas las entrevistas están hechas para obtener información del paciente, pero hay distintos tipos de información. Y en el caso de la salud mental, nosotros vamos a necesitar información que por un lado es puntual y objetiva, como por ejemplo edad, sexo, qué sé yo, número de documento, nombre, pero también vamos a necesitar información subjetiva. Y la información subjetiva lo que tiene es que es una información más amplia, es decir, que lleva tiempo y ocupa lugar en una entrevista, porque para obtener la información subjetiva nosotros necesitamos que el paciente se exprese con cierta libertad. ¿Sí? Pero siempre el entrevistador va teniendo un rol activo que va de alguna forma dirigiendo eh, hacia dónde va la entrevista, cuáles son los temas que se van abordando. Hay entrevistas que son totalmente dirigidas, que son las entrevistas o cuestionarios cerrados, donde el entrevistador define todo lo que se dice en la entrevista. Hay entrevistas semidirigidas, donde el entrevistador trata de dar la mayor libertad posible, pero siempre está vigilando o conservando que se toquen ciertos puntos, sí o sí, que no queden pendientes y que la persona se exprese sobre esos puntos y que quede claro. Y las entrevistas totalmente abiertas, donde no están casi dirigidas, salvo que la presentación inicial y marcar el tiempo de inicio y fin, nada más. Nosotros en salud mental generalmente vamos a usar la semidirigida, es decir, no es ni totalmente cerrada
ni totalmente abierta la entrevista, sino que eh, el rol del entrevistador es un rol intermedio, es decir, no va a dirigir todo lo que ocurre en la entrevista, sino que va a abrir temas y allí va a tratar de que el paciente profundice todo lo que quiera decir, ¿sí? Pero el entrevistador tiene un rol activo porque va preguntando y va tratando de que el paciente profundice. Por ejemplo, cuando el paciente no profundiza, el entrevistador pide que profundice. Cuando el paciente se queda en un tema y no avanza o repite, el entrevistador indica que avance o marca o le menciona que está repitiendo, es decir, trata de que la entrevista vaya avanzando y vayan tocándose los temas que se necesitan tocar y que no haya en la entrevista detenciones excesivas o repetición de información o que también se trata de evitar que la entrevista quede siempre en lo superficial. ¿M? O a veces puede pasar que en la entrevista el paciente se quede callado, entonces ahí el entrevistador trata de impulsar de nuevo la expresión del paciente. Bueno, todas esas situaciones que el entrevistador va realizando intervenciones para que la entrevista sea lo más productiva posible en cuanto a la información subjetiva que se va a lograr. Te voy a compartir la pantalla. ¿Estoy compartiendo alguna pantalla? No, ¿no? No, no, no se ve nada. No se ve nada. No, no se ve nada. A ver, esperen un momento. No sé. O si no les comparto la pantalla de mi computadora. Ahí va. Vamos a entrar. Bien. En este caso, nosotros la entrevista, que ya les digo y les repito, es semidirigida, nosotros el objetivo final que vamos a tener es lograr una aproximación diagnóstica o valoración que se le dice comúnmente. Es decir, no es un diagnóstico, porque un diagnóstico es algo como más específico, detallado, y generalmente el diagnóstico coincide con algunos de los trastornos que mencionan los manuales psiquiátricos. Nosotros en esta materia hemos visto más que nada el DSM, el Diagnostic Statistical Manual, el DSM, última versión DSM-5, que es un compilado de trastornos de la salud mental y que ahí te va tirando cuáles son los síntomas y uno va tratando de buscar dentro de todo ese compilado cuál es el trastorno que más se identifica con lo que le pasa al paciente. Eso es algo posterior. Nosotros estamos hablando de una etapa previa que es la aproximación diagnóstica, es decir, como si fuera en una investigación una hipótesis, un supuesto de lo que a este paciente le podría estar pasando. Porque nuestra tarea como personal de enfermería es acercarnos al paciente y acercarnos al diagnóstico, tratando de recabar información que sirva para luego, en un momento posterior, realizar un diagnóstico. Y como dice acá en el material, no solamente nos vamos a concentrar en datos objetivos. Los datos objetivos son los datos, digamos, que definen a una persona desde su situación concreta. Edad, domicilio, Sus datos personales. exacto, composición familiar,
nivel socioeconómico, todas esas cuestiones bien de datos personales, que generalmente las entrevistas se inician con este tipo de datos. Luego, a medida que va avanzando la entrevista, uno va tratando de recabar datos subjetivos. Lo subjetivo es eso que tiene que ver con las vivencias, con lo que la persona siente, Lo emocional. lo emocional y también lo cognitivo, ¿no? Cómo piensa, qué piensa, memoria, inteligencia, bueno. ¿Sería lo que él expresa también o no? Sí, sí, porque todo esto nosotros lo vamos a recabar a partir de lo que la persona expresa, ¿no? Pero el dato subjetivo va a depender de lo hábiles que nosotros seamos para preguntar. Porque tenemos que saber preguntar bien para que el paciente nos pueda expresar lo que nosotros queremos saber. Por eso en esto de las entrevistas es tan importante lo teórico, que es lo que estamos viendo ahora, como también lo práctico, porque uno en la práctica va logrando desarrollar habilidades de entrevista que llevan su tiempo, digamos, porque con la teoría no alcanza, digamos. Nosotros, el instrumento que tenemos para trabajar en la entrevista es todo nuestro ser, digamos, es, digamos, no solamente nuestra actividad pensante, nuestra actividad intelectual, sino también todo nuestro cuerpo, nuestros movimientos y todo lo que el paciente va a ver que tiene enfrente. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que no es que la entrevista va a tener éxito en la medida en que nosotros podamos adaptar todo nuestro ser en función de lo que queremos lograr. Es decir, porque a veces ocurre que el entrevistador pregunta muy bien, es decir, su actividad verbal, intelectual es correcta, pero a nivel no verbal o conductual es contradictoria. Entonces, eso es importante que no ocurra. Es decir, que lo primero que hay que tener en cuenta es lo postural, ¿no? Es decir, cómo uno se va a presentar frente al paciente. Y ahí entra todo, desde la vestimenta, los gestos, la manera de caminar, los movimientos de las manos, la posición de nuestro cuerpo. Ahí siempre, en términos generales, es recomendable que nuestras actitudes gestuales o no verbales siempre transmitan al paciente sensaciones de seguridad, de confianza, eh, que le permitan al paciente abrirse, porque nosotros necesitamos que el paciente confíe en nosotros, crea en nosotros, para poder sacar esa información subjetiva. Porque en muchos pacientes lo que ocurre es cuando no sienten confianza y seguridad en el entrevistador, van a tratar de retener, esconder u ocultar información. O, en otros casos, alterar la información. Eh, entonces, la posición del cuerpo, nuestros gestos, nuestra manera de hablar, tiene que ser una manera pausada, clara, con una terminología o lenguaje que sea lo más profesional posible, pero a la vez entendible, porque a veces nos ponemos o nos paramos en un lenguaje muy técnico, incomprensible. Eh, la posición de nuestro cuerpo tiene que ser receptiva, por eso generalmente no se aconseja estar cruzado de brazos o de piernas o
en una actitud que pueda generar desconfianza en el paciente. Y nuestro ritmo conductual, de movimientos, tiene que ser pausado y lento. Uno tiene que darle la sensación al paciente de que hay tiempo, de que nadie nos corre. ¿Mm? Lo mismo también no es una señal en el paciente. Recién usted decía la postura de brazos cruzados, piernas cruzadas. Esa postura del paciente también no da ese indicio de que está cerrado. Claro, exactamente que nosotros también, digamos, nuestra observación va a tener en cuenta el registro de datos subjetivos que los vamos a extraer de lo no verbal y lo verbal. Incluso, digamos, uno va registrando lo no verbal y lo verbal, y luego, finalizada la entrevista, uno también lo que puede hacer es analizar las coherencias o contradicciones de lo no verbal y lo verbal. ¿No? Porque muchas veces las contradicciones nos dan información. ¿No? Por ejemplo, un paciente que diga, no sé, que está tranquilo, que sé yo, que está bien, en calma, y no pare de mover las piernas y los brazos y se cambie de posición en la silla todo el tiempo. Digamos, nosotros ahora estamos viendo, digamos, lo que es parte del entrevistador, porque la entrevista va a ser buena, mala o excelente, y de eso depende mucho cómo nosotros encarnemos o asumamos el rol de ese instrumento, porque el instrumento somos nosotros, digamos. Por ejemplo, siempre es importante plantear el tiempo que, que vamos a dedicar a la entrevista, el espacio, digamos, tratar de tener todo medianamente planificado. ¿Sí? Porque eso le da sensación de confianza y seguridad al paciente, sobre todo si son pacientes que tienen algún trastorno de salud mental. Ellos están siempre muy hipersensibles a cualquier tipo de señal que le transmita inseguridad o desorganización de parte de quien tienen enfrente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezamos a buscar un lugar donde entrevistarlo, porque no tenemos en claro dónde va a ser, ¿sí? Si nosotros no sabemos a dónde nos vamos a sentar, dónde se va a sentar el paciente, si no tenemos clara idea de cuánto va a durar la entrevista, esos son todos elementos que pueden tornar ansioso al paciente, ¿sí? O pueden desorganizarlo más de lo que ya puede estar desorganizado. Entonces, en la medida en que nosotros seamos previsibles, transmitamos que estamos seguros y que sabemos lo que hacemos, eso ya desde ese momento ya es una intervención, porque estamos conteniendo al paciente y mientras más contenido se siente el paciente, más nos va a poder brindar información. También el ambiente en el que se va a realizar la entrevista es muy importante. Tiene que ser un lugar lo más silencioso posible, lo más privado posible, porque muchos pacientes se sienten intranquilos o retienen información porque sienten que alguien los puede llegar a escuchar o que la información se puede llegar a filtrar, ¿no? Ya sea porque las barreras de sonido del ambiente no están bien aisladas, o porque hay mucha gente esperando detrás de la puerta, o porque también puede pasar que el paciente sepa que nosotros somos unos chismosos, ¿ah? O que nosotros generalmente estamos hablando de los pacientes con cualquiera o en público. Eso también puede ser una actitud nuestra, profesional, contraproducente a la hora de entrevistar. Otra cuestión a tener en cuenta es nuestra actitud moral, digamos, porque nosotros tenemos que tratar de ser lo menos
prejuiciosos posibles, tratar de no emitir opinión sobre lo que dice el paciente, porque nosotros tenemos que siempre recordar que estamos en una instancia de valoración, por lo tanto, no estamos en una instancia de aconsejar, de informar, entonces nosotros, todo es más que nada receptivo. Entonces no es un momento para opinar, esto está bien, esto está mal, o para emitir juicio sobre cómo es el paciente, sobre qué es lo que hace. Eh, Todo tiene que ser lo más neutral posible en cuanto al juicio, la opinión y la moral. Ojo, esto puede implicar que nosotros nos enfrentemos a situaciones complicadas para nosotros y tenemos que aprender a dominarnos. Por ejemplo, qué sé yo, nos puede llegar a tocar entrevistar a alguien que ha matado a sus hijos, por ejemplo, o que ha abusado sexualmente de alguien. Digamos, entonces, ahí el desafío profesional es mantener todas las reacciones, emociones y opiniones que nosotros podríamos tener frente a eso que hizo o que a veces piensa hacer el paciente. Nosotros todo eso tenemos que mantenerlo bajo control y tenemos que tratar de no mostrárselo al paciente. ¿Mm? Que muchas veces el entrevistador, cuando el paciente, digamos, va todo bien en la entrevista, va todo ameno, va todo en un clima de confianza, y cuando el paciente dice lo que pasa es que yo sueño con violar a un niño, y ahí el entrevistador se desacomoda, aparece... Sí, Ahí quería llegar yo, justo no le quería cortar la pregunta. ¿Qué pasa con respecto, por ejemplo, en el caso del profesional, cuando nos confiesan algo? claro, Por ejemplo, algo turbio así. claro, mantener el ¿Cuál es el rol autocontrol, nuestro? claro, mantener el autocontrol, no demostrarle al paciente que eso nos impactó, ¿sí? Que eso nos desacomodó emocionalmente, eh, mantener la templanza para poder seguir con la entrevista, incluso profundizar eso que dijo. A ver, bueno, qué sé yo, ponerle que el paciente te diga, no sé, lo que dije yo recién, sueño con... Sí, Sí, o por ahí nos confiesa una actividad ilícita, también, pongamos. sí. Bueno, ¿cómo, cuándo, dónde? ¿Me explico? Preguntar profundizando eso que dijo. ¿Cómo haces esa actividad? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo empezaste? ¿Mm? Es decir, hace falta una habilidad de disociación afectiva, ¿ah? Que es lo que es un mecanismo psicológico que usan los médicos cuando están frente a un cadáver o frente a un niño que se muere de cáncer o los bomberos cuando están frente a un accidente. Bueno, usan esto que nosotros tenemos que usar, digamos, que es la disociación afectiva, es decir, la capacidad que tenemos de separarnos de nuestras emociones y nuestras opiniones personales. Imagínense si un bombero ve a un niño agonizando y ahí nomás se conecta con que tiene un hijo, con que podría ser su hijo, y qué sé yo, no podría llevar adelante la tarea que tiene que llevar. Digamos, tiene que en ese momento volverse frío, racional y operar o actuar en consecuencia. Y lo mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. Obviamente, una vez finalizada la entrevista, Por ahí eso, concluido, sí, uno evalúa un poco el magnitud de la gravedad con que lo toma. A ver exact, si es normal para él o si se da cuenta que es grave. exactamente, tal cual. Porque nosotros tenemos es muy importante saber si el paciente se angustia, se conflictúa con esto que está diciendo, o lo cuenta como decir, bueno, me tomé un mate. ¿Ah? Digamos, eso es una información clínica muy importante para determinar el diagnóstico. ¿Ah? Porque podemos estar frente a un neurótico o un psicótico, depende. ¿Mm? Y profundizar la información
sobre eso que contó también es muy importante para tratar de dilucidar o detectar si hay alucinaciones, si hay delirios de grandeza, si hay fallas en las conductas de autocuidado, si hay otro tipo de violencias o delitos asociados a ese que nombró, porque a veces dice eso y no dice más, y cuando nosotros empezamos a profundizar y a preguntar, aparecen otras cosas que el paciente no hubiera dicho si nosotros no hubiéramos insistido en profundizar. Y nuestra actitud siempre tiene que ser así, de tipo empática. Es decir, sí, escucho. Ajá. Muchas veces en algunos pacientes, esto lo digo yo de experiencia mía en la cárcel, buscan la complicidad del entrevistado. Por ejemplo, podría decir, pero bueno, a ver, ¿quién no violaría a una mujer que anda por la calle en minifalda? ¿No es cierto? Si somos varones, esto me ha pasado muchas veces. Y uno tiene que tratar de no caer en la falsa empatía, es decir, sí, claro, loco, sí, yo lo haría, ¿no? Porque, digamos, hay que tener cuidado también que tampoco la pavada de que para lograr que el paciente se sienta en confianza, uno tener que fingir o actuar algo que en realidad no está de acuerdo, ni tampoco tiene que salir diciendo, no, estás loco, pero ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Digamos, tiene que tratar de mantener una neutralidad, ¿no? No contestar, tratar de no explicitar lo que uno piensa frente a eso, tratar de zafar, digamos. Este, eh, a mí también en la cárcel me pasa muy a menudo que por ahí dicen, no, porque bueno, eh, qué sé yo, si usted hubiera pasado por lo que yo pasé, que mi hija me mostraba los pechos, dice, bueno, usted debería comprender, dice que uno no es de hierro, ¿no? Esas cosas que donde buscan la complicidad. ¿No? Uno tiene que tratar de no entrar en ese juego, ¿no? Sin perder la actitud de estoy atento, te escucho, recepto todo lo que vos estás diciendo, y entonces eso permite que la persona se abra y muestre todo lo que tiene para mostrar. Profe, ¿y hasta Sí. dónde llega la seguridad nuestra? Digamos, ¿cuándo nosotros tenemos que estar alerta ante un paciente que, no sé, que está hablando lo más bien y que quizás Sí. después puede mostrar alguna crisis o algo de eso? Bueno, esto es una pregunta muy importante, Carolina, porque uno, cuando va desarrollando la entrevista, tiene que estar atento a ciertos tipos de fenómenos que nos pueden alertar sobre nuestra seguridad o sobre la seguridad del paciente. Es decir, hay ciertas entrevistas donde uno va avanzando en temas y uno se da cuenta que hay cierto tema que despierta el descontrol en el paciente. Es decir, nosotros le decimos el paciente se desestructura. Es decir, ¿qué quiere decir que se desestructura? Que pierde su capacidad de autocontrolarse. Ya sea que se descontrola a nivel heteroagresivo, es decir, que los impulsos empiezan a emerger hacia el afuera, o una desestructuración autoagresiva, es decir, que los impulsos empiezan a emerger hacia sí mismo. En cualquiera de los casos, uno tiene que detectar eso, ¿no? Y tratar de evitar seguir por ese camino, ¿no? Por ejemplo, un paciente que diga, por ejemplo, que yo le pregunte, bueno, ¿cómo es la relación con tu mamá? No, todo bien, no nos llevamos muy bien, pero ¿por qué no se lleva muy bien? Y empieza a decir, no, lo que pasa es que yo soy adoptado, y uno empieza a ver que cuando empieza a hablar de la adopción, la persona empieza como a mostrar signos de descontrol y empieza como a ponerse intranquilo y ya se levanta de la silla y ya quiere empezar a insultar y se pone nervioso. Bueno, en ese caso uno tiene que tratar de decir, bueno, calmémonos,
sentate, tranquilízate, y obviamente ese tema de la mamá, la adopción, ahí quedó. Se cortó, lamentablemente, porque es una parte de su historia que obviamente es muy importante y seguramente que tiene que ver con su trastorno, pero no podemos seguir ahí porque eh, la consecuencia sería mucho peor, ¿no? Este, eh, por ejemplo, me estaba haciendo acordar casos con pacientes depresivos y de ideación suicida. Es decir, con los pacientes depresivos de ideación suicida hay ciertos temas que uno, cuando va desarrollando la entrevista, se da cuenta que activan la ideación suicida. Por ejemplo, no sé, cuando él o ella se acuerda del novio o la novia que lo dejó, se reactiva el pensamiento, me tengo que matar, me tengo que matar. Entonces, digamos, cuando uno descubre esa relación entre el hecho que alguien lo dejó y la ideación suicida, tiene que tratar de no seguir estimulando ese tipo de asociación en su cabeza, porque lo puede llevar a actuar. Pues capaz que no actúe en ese momento cuando está frente a nosotros, pero sale en la entrevista y se suicida. Entonces, en esos casos donde el riesgo uno lo advierte, tiene que uno estar lo suficientemente atento y tiene que tener la suficiente cintura como para decir, bueno, acá giramos hacia otro lado. Pero ya el hecho de que nosotros hayamos tenido que evitar o cortar un tema porque genera el descontrol de la persona, ya es un dato muy importante que nosotros hemos podido recabar sobre su subjetividad. Bien, ya me perdí, no sé qué más, por dónde ir, pero otra cosa que no dije, pero supongo que se sobreentiende, es esto de cuando nosotros iniciamos la entrevista, presentarnos, yo me llamo tal, tengo tal título, trabajo en tal lugar, mi tarea es tal, eh, y te llamo, te convoco o te recibo o te atiendo para tal cosa. Es decir, todo lo que más se puede explicar para brindar certidumbre al entrevistado. Es decir, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué? Todo. Por eso la confianza se maneja o se logra con todos estos aspectos, con lo edilicio, con mis actitudes, con lo que yo digo, con lo que informo. Son muchos condimentos que uno va aportando para crear un clima de confianza y seguridad. Es como, es como el otro día un paciente, un niño, me decía, uno viene acá, ¿no? Al consultorio, ¿no? Uno viene acá y empieza a hablar. Lo que nunca habla, dice, no sé qué efecto mágico tenés vos, dice, qué poder tenés vos para sacarme las palabras. Bueno, son todas esas cosas, ¿no? Que uno va implementando. Incluso en un consultorio psicológico es muy importante tener en cuenta que haya distintos espacios y que el paciente puede elegir el espacio que más le quede cómodo. Un diván, un sillón, una silla, una alfombra. Es decir, y es notable cómo los pacientes, según cómo cada uno es, cómo es su personalidad, van eligiendo el lugar. Y eso también es importante observar. Una mujer de 40 años que viene por depresión elige la silla, por ejemplo. Y uno le pregunta, no sé, por ejemplo, ¿no querés sentarte en el sillón? No, 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 dice, ¿para qué? No te lo voy a ensuciar, qué sé yo. Que te pueda decir así, voy a decir, epa, ¿qué pasa acá con la autoestima? Es decir, son todas expresiones de los pacientes y acciones de los pacientes que a uno le van dando información.
como este niño que viene y se desparrama en el diván y pone los pies sobre la pared. ¿No? Bueno, ¿qué pasa acá con los límites? ¿Qué pasa acá con el autocontrol de los impulsos? Uno ya va elaborando pensamientos diagnósticos, digamos. Eh, bien. Eso tener mucho cuidado, lo que dice acá, ¿no? Tener cuidado de que no sea un interrogatorio, porque a veces nos apuramos en preguntar, ¿viste? Somos medio ansiosos, no dejamos que el paciente termine de hablar y preguntamos muy seguido o cortamos al paciente. Eso hay que tener mucho cuidado. No nos tenemos que preocupar por el ritmo o el tiempo, pues si no eso puede poner ansioso o intranquilo el paciente. Evitar expresiones nuestras, ¿no? De reproche, pero ¿por qué hiciste eso? O actitudes de superioridad. Porque yo soy el profesional tan experimentado en entrevistas, nadie hay mejor que yo. Todas esas cosas, evitarlas al 100%, ¿no? Porque todo es lo que puede evitar que el paciente piense que nosotros somos un juez o alguien que está en la vereda del frente, digamos, que no los va a entender. Bueno, esto que yo decía, el ambiente debe ser lo suficientemente silencioso, evitar interrupciones, presencia inesperada de personas, esto también es bastante común, chicos, que te estén golpeando la puerta cada rato o que alguien entre sin pedir permiso. Esto es muy importante, porque a veces nosotros estamos con un buen clima de entrevista, un buen ritmo, una buena apertura del paciente y de repente pasa algo que chau, se nos, se nos plantó ahí y no pudimos avanzar más. El tema del celular también. Sí, el celular, ponerlo, yo lo pongo en vibrado, porque por ahí eso me permite a mí decir, bueno, si está sonando mucho, viste, alguien muy insistente, entonces ahí sí, corto. Ahora si son notificaciones cortitas, lo dejo nomás que siga. Pero sí, el uso del celular, tanto nuestro, de tratar de que no sea un elemento que se interponga o obstaculice lo que queremos lograr, como también ver qué uso hace el celular el paciente, ¿no? A mí me pasa con pacientes que vienen con 3 celulares, o con pacientes que no lo apagan y el celular clink, clink, ring, ring, y suena y suena y suena, ¿no? Y a veces nos interrumpe y el paciente ni se da cuenta que lo puede poner en silencio, ¿no? O pacientes que vienen sin celular, también pasa, pero digamos, todo eso también nos va permitiendo tener información. El profesional debe limitarse a escuchar y a ampliar con preguntas detalles sobre aspectos que puedan resultar relevantes. Algunas preguntas sobre temas delicados o muy personales deben ser evitadas siempre que no se considere que esto podría perjudicar el diagnóstico. A ver, hay ciertos temas personales que nosotros ya nos vamos dando cuenta que no. Por ejemplo, si el paciente nosotros vamos viendo en la entrevista que viene la cuestión por los impulsos, por la violencia, contra todo tipo de personas, o por una adicción, por ejemplo. Impulsos de no poder dejar de consumir una sustancia. No es muy relevante, por ejemplo, si el paciente nos dice yo soy bisexual. Ojo con esas falsas actitudes de buen entrevistador, ¿no? De decir, usted es bisexual, bueno, dígame, ¿cuándo lo descubrió?
¿Y qué experiencia tenés? ¿Qué tiene que ver, digamos? No tiene nada que ver con su problemática, digamos. Eso es más de chismoso que, que realmente una actitud de entrevistador. Hay ciertos temas que por ahí. Ahora, sí, la cuestión problemática que va evidenciando el paciente tiene que ver con las relaciones afectivas, con las relaciones sexuales. Bueno, obviamente, el hecho del dato que el paciente plantee de la bisexualidad es un dato a profundizar porque nos puede tirar mucha información. Eh, bueno, y después el material habla de distintos tipos de preguntas que nosotros vamos a ir utilizando en los distintos momentos de la entrevista. Están las preguntas exploratorias, es decir, cuando el paciente dice me siento ansioso, o a veces los pacientes dicen tengo un dolor acá y se marcan o se indican el pecho. Uno, digamos, bueno, eso que dice acá, o que dice esto, o siento así, digamos, bueno, a ver, clarifiquemos o exploremos ese síntoma. Así como, ¿qué palabra le pondrías? ¿Qué es lo que te pasa acá? ¿Qué sentís? Uno tiene que intentar que la pregunta sea lo más amplia posible o más abierta posible. Bueno, ¿qué sentís acá? Podría ser una pregunta bien abierta posible, pero hay algunos pacientes que no logran definir con esa pregunta. Entonces, si uno ve que el paciente, uno le dice, ¿qué sentís acá? Y empieza el paciente, y no sé qué. Entonces, uno ahí puede cerrar un poquito más las preguntas y puede decir, ¿es dolor? ¿Es ardor? ¿Pues sentís que algo te oprime? Sí, es eso, me oprime, digamos. Uno siempre tiene que recurrir de primera mano a la pregunta lo más abierta posible, es decir, que no indique la respuesta al paciente. Y si uno ve que el paciente no puede responder con una pregunta bien abierta, bueno, entonces ofrece opciones. Pero ya como último recurso. Después están las preguntas clarificadoras, es decir, que el paciente relata algo, pero que a nosotros no nos queda claro. A veces porque los pacientes, bueno, acá da algunos ejemplos, ¿no? Pacientes que utilizan vocablos médicos, cuando ellos hablan de náuseas, mareos, dolor de hígado, por ejemplo, o estoy deprimido, esas expresiones de los pacientes, nosotros no las tenemos que tomar así, tal cual, y así asumirlas de primera, sino que tenemos que explorar y buscar ahí, bueno, ¿qué es para vos dolor de hígado? ¿Cómo lo sentís? ¿A dónde lo sentís? ¿Ah? ¿O qué es para vos estar deprimido? Porque muchas veces nos podemos encontrar con sorpresas, chicos, ¿eh? El paciente dice, y para mí estar deprimido es, no sé, gritarle a todo el mundo. Digamos, los pacientes muchas veces tienen conceptos erróneos de las palabras que utilizan. A mí me pasa mucho en el trabajo en la cárcel, cuando uno dice, bueno, a ver, vos cuando eras niño, ¿viviste situaciones de violencia? Y el preso generalmente, ¿no? O muchas veces dice, no, yo, no, violencia de chico nunca, no, nunca me pegaron, no, nada, no, todo bien, todo bien. Bueno, seguimos con la entrevista, ¿no? Seguimos y seguimos. Y después por ahí se da otro tema y decimos, bueno, ¿y por qué? No sé, ¿por qué no fuiste a la escuela? Por qué fuiste, qué sé yo, hasta tercer grado y después no fuiste más? Otra pregunta en relación a otro tema, en otro momento de la entrevista, y el entrevistado dice, y lo que pasa es que mi papá nos mandó a trabajar a todos y dijo, se terminó la escuela. Y lo que nosotros ganábamos se lo quedaba a él. Eso es violencia.
Y sin embargo, el entrevistado no lo concibe como violencia. Entonces, muchas veces, digamos, no hay que dar por supuesto que el paciente sabe que es violencia, o sabe que es depresión, o sabe que es delirio. Uno tiene que ir tratando de ir descubriendo qué es lo que el paciente entiende por tal palabra. O también me ha pasado en la cárcel, yo no violé a nadie. Ella, no sé, ella pasó desnuda y yo me le abalancé y ella no dijo que no. Yo no violé a nadie. Pero lloraba, sí lloraba, pero nunca dijo que no, ¿no es cierto? Entonces, digamos, aparece ahí un concepto de violar que está medio distorsionado. Pero si uno se queda con el yo no violé a nadie, ya directamente listo, pasamos a otro tema, es como que no puede descubrir a dónde está esa distorsión. O, digamos, lo que más pasa a menudo es eso, digamos, sí, fuimos al boliche, tomamos y de ahí nos fuimos a tal lugar y estaba todo bien, hasta que empezó a decir que, digamos, es como que algunos varones entienden que no te puedes arrepentir. Si fuiste a tal lugar, ya está. Bien. Bien. Tener en cuenta que hay pacientes que no reconocen las cosas que le pasan. Esto es bastante frecuente también. No, no, yo estoy bien. Y vino, ¿no? Esto sobre todo en adicciones o en problemáticas de la violencia, ¿no? Hay pacientes que dicen esto, ¿no? Se me cierra el estómago, pero no, debe ser por algo que comí o porque ese día trabajé mucho. Y por ahí no está pudiendo reconocer que eso es una angustia o un, un estrés postraumático por, no sé, un robo violento que sufrió, bueno, o un abuso sexual, ¿no? Eh, Hay pacientes que no reconocen, digamos, lo asocian a lo que les pasa, que generalmente es más bien corporal, a otras cosas que nada tienen que ver con algún padecimiento. Eh, También hay preguntas, ¿no?, para clarificar sobre lo que el paciente siente respecto del entrevistado. Que se hacen a propósito, es decir, bueno, me demoré, lo hice esperar mucho, a ver, uno ahí va tanteando a ver cómo se está sintiendo el paciente respecto de nosotros. O a veces uno en la mitad de la entrevista dice, estoy preguntando mucho, ¿cierto? Entonces, por ahí si el paciente dice, sí, la verdad que sí, yo estoy cansado, uno ya mide que hay que buscarle la vuelta para ir redondeando. O el paciente que dice, no, estoy re bien, no hay ningún problema, entonces uno tiene todavía tela para seguir cortando. Después están estas preguntas cerradas que yo les decía, que uno puede recurrir a ellas cuando el paciente no puede terminar de ser específico o claro en lo que dice. No son las más recomendadas, pero a veces uno tiene que recurrir a ellas. Pero hay que tener cuidado de no abusar de ellas, ¿no? Las que más se usan son las preguntas abiertas, ¿no? Que le da al paciente la posibilidad, ¿no?, de expresarse tal cual él lo asocie y lo interprete a su manera y a su forma. Después están las semicerradas o semiabiertas, que son una mezcla de cerradas y abiertas, es decir, uno en vez de decir, bueno, ¿cómo fue su adolescencia?, es decir, bueno, ¿cómo fueron tus experiencias con tus padres en la adolescencia?, ¿no? Es un poquito más acotada, va más dirigida a un punto, pero tampoco es una totalmente cerrada, una pregunta totalmente cerrada podría ser, ¿te sentiste bien, mal con tu padre? O
¿Tenías odio o admiración con tu padre en la adolescencia? Porque ya le da la pregunta, la posibilidad de respuesta bien cerrada, es decir, odio o admiración, digamos, dos posibilidades, digamos, entonces eso es bastante cerrado. Lo que se trata de usar es abiertas o semiabiertas. Y bueno, acá también a veces se le suele dar al paciente preguntas que le permitan jerarquizar un orden de prioridades. Bueno, a ver, ¿qué es lo que te pone más intranquilo? ¿Salir a la calle o que te visite? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? ¿Qué pondrías primero? ¿Qué pondrías segundo? ¿No? Eso también se usa para clarificar. De nuevo, entonces, algunos tips acá en el punto 4, esto de brindar expresiones de seguridad y confianza, estimular que expresen sus emociones. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, no, no, me estoy por largar de llorar, no, no, no quiero hablar de esto, no, no, que no me gusta llorar. Uno puede decir, no, pero ¿qué problema hay si estamos para eso? Este, dale, llorar todo lo que tengas que llorar, no pasa nada. Tratar de que el paciente no reprima las emociones, porque cuando aparece la expresión de las emociones, uno puede observar qué pasa, cómo hace el paciente para enfrentar esa emoción. Hay pacientes que no se permiten emocionarse, o hay pacientes que se dejan inundar por la emoción y no pueden recuperarse de esa emoción, se hunden cada vez más en esa emoción. Eso es información, vuelvo a repetir, muy importante para el diagnóstico, ¿no? Porque podemos decir, bueno, por ejemplo, si la persona acaba de cometer un acto de violencia y se inunda por la emoción, es una persona más bien que no logra controlar los impulsos, que tiene una dificultad en el control de las emociones y los impulsos y que seguramente actuó bajo esto que se suele decir emoción violenta, es decir, que actuó desbordado y totalmente enseguecido por la emoción. Ahora, si tenemos en la entrevista una persona que no se emociona con nada, que es muy racional, que tiene explicación para todo y viene de hacer un acto violento, entonces este sabe muy bien lo que hace, y lo hizo a propósito, y manejó todos los hilos. Una persona más bien psicópata. Esto se puede hacer al final de la entrevista, en el cierre. No siempre se hace, ¿no? ¿Cuándo lo hago yo? Primero vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Darle como una devolución al paciente. Decir, bueno, listo, terminamos la entrevista. Y uno puede decir así, terminamos y se terminó, muchas gracias por su colaboración, y listo. O puede optar por hacer una pequeña devolución, que se dice. ¿Qué es una devolución? Bueno, algo que sea de lo que yo mínimamente evalué durante esa entrevista. Pero, ¿por qué digo que no siempre se hace? Porque hay entrevistas que tenemos con gente que tiene estas características de querer manipularnos, de querer buscarnos como aliados, de querer convencernos de que son buenas personas, de que no tienen ningún problema. Cuando nosotros vemos que el paciente se abre poco y está como más en una postura armada de mostrar algo que en realidad no es así o no es tan así, generalmente uno tiene que cerrar la entrevista así nomás, muchas gracias y ya está. Ahora hay casos de pacientes que se han abierto mucho
que han hablado mucho de lo que les pasa subjetivamente, muchos han llorado, muchos han, se han mostrado vulnerables en algún sentido, y en ese caso sí es más recomendable hacer una devolución de cierre. Decir, bueno, mira, yo creo que en estas cosas vos tenés que ver cómo resolverlas de otra manera, porque veo que vos cuando, no sé, cuando pasa esto, reaccionás de esta forma, que no está buena. Bueno, digamos, una devolución donde uno intenta dar una impresión profesional, no personal, de la problemática que le pasa al paciente. Porque lo que uno hace en este momento con eso es incitarlo, motivarlo a que se encargue de resolver eso. Porque nosotros estamos en un momento diagnóstico donde es como sacar una foto, ¿no? De lo que está pasando. Pero después también hay que ver cómo el paciente va a hacer para modificar esa foto. Y muchas veces al final de la entrevista, con algunos pacientes que tienen una actitud colaboradora y de intención, ¿no? De mejorar, nosotros le tratamos de decir, bueno, mira, esto y esto podrías hacer de esta manera, fíjate, habla con tal, ocupate, fíjate, no lo dejes estar, ¿no? Esas cuestiones más como de consejo, digamos. Podemos analizar bueno, pero esto sí, de nuevo, ¿no? Más al final y con algunos pacientes, qué producen los demás, sus formas de reaccionar. Discutir, bueno, una vez terminada la entrevista, nosotros discutimos con el resto de los profesionales la información que obtuvimos y cuáles son los pasos a seguir más indicados, consultar sobre la necesidad de algún tratamiento farmacológico, eso lo vamos a consultar con un equipo, ¿no? Podemos también en algunas situaciones comentar a la persona sobre las consecuencias de su conducta. Esto sobre todo con pacientes que nosotros realmente advertimos que no se están dando cuenta de la gravedad del peligro, de las situaciones que está pasando. No así con pacientes donde nosotros nos vamos dando cuenta que ya saben muy bien el peligro que están asumiendo y lo hacen lo mismo. En este caso, no tocamos. Más bien, vemos cómo actuar después de entrar. Por ejemplo, como decía Pablo, pueden llegar a confesarnos que están cometiendo un delito. No le decimos nada al paciente y vamos y vemos después con el equipo, con nuestros compañeros, que hacemos una denuncia, cómo la hacemos, quién la hace, porque obviamente eso nos puede quedar ahí en la entrevista y después nadie más lo sabe. Es nuestro deber, cuando nosotros detectamos que alguien está cometiendo un delito, eh, y sobre todo, que piensa seguir haciéndolo, es nuestro deber concretar la denuncia. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, eso depende de la institución donde uno trabaje, ¿no? Muchas veces hay protocolos o como formas acordadas de hacerlo. No, esto lo hace el director para que el personal no tenga inconvenientes, puede ser el director institucional, o a veces el director médico, o a veces el jefe personal. Pero aparte, ¿cuál sería la prueba para yo decir que cometí una actividad ilícita? Lo que el paciente dijo, digamos, es una supuesta prueba. Uno, digamos, pone en conocimiento y después la justicia es la encargada de averiguar, de investigar y averiguar si eso es así o no. Entonces sería un dato más. Exacto. Eh, con muchos pacientes nosotros, estos pacientes que son como manipuladores, ojo, esto mucho ojo porque
a veces en nuestra intención de ser empáticos, de brindar confianza, hay muchas personas que tienen una habilidad para llevarnos a su terreno. Mucho ojo con eso, uno tiene que estar siempre atento a señales de los pacientes que ya nos vamos a ir dando cuenta, digamos, con la práctica. Hay pacientes que son seductores, que ya de entrada, viste, empiezan con demasiada confianza, ¿no? Yo ya cuando los veo entrar al consultorio y dicen, hola Pablito, ¿cómo andás, loco? Y te ponen la mano en la espalda y tratan como de ser tu compinche, ya uno ahí tiene que abrir los ojos. Decir, a ver, Sí, o por ahí manipuladores. sí, Yo tenía un médico conocido, un médico psiquiatra, que el loco trabajaba en servicio penitenciario de Cruz del Eje. sí. Y siempre me sabía contar, me supo contar, que supongamos que él los lunes tenía que ir y el domingo no dormía. Apa, Y porque había un loco que lo manipulaba. O sea, había un sí, sí. tipo que él lo tenía que tratar y se era re manipulador. Entonces yo tenía que entrar los lunes, ir al servicio penitenciario a ver a este tipo, el domingo no dormía. Bueno, eso es, Estadísticamente me decía de que los médicos psiquiatras no duran, terminan dejando. Es difícil conseguir los médicos psiquiatras que vayan, en este caso, a la penitenciaría ahí en Cruz del Eje, porque pasa eso, sí, me pasa eso. sí, 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 digamos, en las cárceles es donde más manipuladores hay, digamos. Y eh, al personal de salud le pasan dos cosas. O salen corriendo o se amoldan a la manipulación de, eh, de ellos, ¿no? De los presos. Eh, porque también lo que se ve mucho es que los que duran actúan un montón de cosas, hablan de cosas que no tienen que hablar porque el tipo te tira la lengua, te hace el amigo, o bueno, en muchos casos, ¿no? Donde personal ha sido expulsado de la cárcel porque, qué sé yo, iban, les cobran una plata afuera y se les traen cosas prohibidas, terminan haciendo, eh, o terminan defendiendo a un delincuente, ¿viste? Como, digamos, te terminan envolviendo. Muchas veces lo que... Sí, inclusive esa persona manipuladora que por ahí uno, o por ahí vos que trabajás en los servicios penitenciarios, hay una cuestión de que por ahí el profesional tiene la mentalidad de que hay gente que o sea, se le brinda el servicio de contención psicológica, pero en realidad no tienen solución, qué sé yo, porque el Estado así lo tiene que hacer, tiene que brindar un servicio, pero hay criterios que por ahí a lo mejor no tienen solución, Sí. no sé. Digamos, uno, hablando un poquito de las personas manipuladoras, eh, una de las cosas que tiene que tener en cuenta para darse cuenta que uno tiene enfrente a un manipulador es que el manipulador cuando habla no sufre, ¿no? Y el manipulador cuando habla no tiene errores. O si tiene errores están justificados, digamos, es como el discurso de la víctima, ¿no? Y bueno, yo hice esto porque me hicieron esto, o porque me acorralaron, o porque no tuve otra opción, digamos. Eh, y eh, si no, el error es del otro. O sea, siempre considerando que tienen la razón. Exacto. Y ellos van a buscar que quien tengan enfrente, en este caso el entrevistador, los apruebe, consienta esa versión. Nos vamos a dar cuenta que si nosotros llegamos a disentir o discutir eso, se van a enojar, no van a querer seguir hablando con nosotros, o van a hacer algo para hacernos sentir mal. A veces usan cosas que saben ellos que nos van a sentir mal. Por ejemplo, tu aspecto físico, o tu vida personal,
bueno, una forma de ataque, pero la mayoría de los manipuladores tienen una forma inteligente de actuar, no son brutos, no son torpes y tienen actitudes sutiles, ¿no? A veces los manipuladores generalmente atacan con bromas, con chistes, no, sí, porque yo mientras me río te digo una cosa terrible, ¿no? Este, uno muchas veces se da cuenta que está pisando el palito con un manipulador cuando te empezás a sentir mal en la entrevista. Sentís rechazo hacia la persona, cada vez más rechazo, sentís cada vez más ganas de no escucharlo, de que termine rápido la entrevista, sentís vergüenza o sentís que has perdido el control de la entrevista, que no hay forma que el tipo vaya para donde vos querés ir, sino que vos vas hacia donde él quiere ir. Ahí ya tenés las claves de que tenés un manipulador. En muchos casos se recomienda, yo lo he hecho, es preferible no continuar con ella, cortarla en casos extremos, ¿no? Cuando tenemos frente a un manipulador violento que viene a hacer un show, ¿no? Y que en realidad sabes que no le vas a poder sacar información subjetiva porque todo lo que te va a decir es mentira o inventado. Entonces en ese caso no vale la pena. Sí, inclusive va a eso, va a manipular. Sí, va a ir a hacer su obrita de teatro y vos sos un personaje más, digamos. Me ha pasado a mí, ¿no? Que viene a hacer un teatro de todo lo que sufren, de todo lo que el mundo está en contra de ellos, que los perjudican, que ellos son tan buenos, tan perfectos, que hacen todo bien, que nunca han tenido un problema, etcétera, digamos, toda una ficción que no vale la pena sostenerla en el tiempo, porque estar una hora y media así es, es destructivo para uno, después uno se va de esa entrevista totalmente afectado, desmoralizado, angustiado, al vicio. Usted sabe que el otro día tuvimos el paciente que uno de los que se quisieron escapar, que Sí, tuvo fractura expuesta. Entonces, bueno, lo operaron y bueno, él, o sea, como que yo le digo, bueno, ¿y vos cuál es tu causa? ¿Por qué estás detenido? Por robo. ¿Y cuántos años te dieron por robo? 19 años, o sea, hace un montón que está en la cárcel, o ya había tenido varias recaídas, no sé qué onda. wow, Y pero con le 19 faltaba, años, sí, y le faltaba un año y medio para irse, para cumplir la condena. Entonces le digo, "¿Pero por qué te querés escapar con un año y medio que te falta para cumplir la condena cuando podés tener buena conducta?" Al principio como que le hablaba bien, todo bien, porque lo tenía en el quirófano, y lo charlaba yo, y después me empezó a decir, no, porque yo estoy en un pabellón de violadores y yo no me banco eso, no me gusta vivir con la corrupción de esa forma, que el director, que los guardias de cárcel, empezó a hablar mal de todo el mundo y como que justificándose sus actos, querer escaparse, y después empezó a hablar mal de los guardias de cárcel, estando el guardia de cárcel ahí presente, y llega un momento en que voy a decir, yo no tengo ganas de escucharlo más. Es sí, sí, como te que, harta, te harta, sí, sí, el victimizarse todo el tiempo. sí. Digamos, eso no es, digamos, con esa persona, uno no puede hacer una intervención de salud mental, no puede hacer una entrevista de salud mental y tampoco puede hacer un tratamiento de salud mental. Digamos, esos son los casos que se salen, digamos, del ámbito de la salud mental. Porque el ámbito de la salud mental sí o sí requiere de alguien que sufre, de alguien que dice, tengo un problema. A veces no pide ayuda, pero sí reconoce que está padeciendo, que tiene un problema, que hay algo que no puede resolver, que hay algo que le cuesta o que comete errores. Ahí sí está el campo de la salud mental, donde hay posibilidad de trabajo clínico, preventivo o rehabilitación con esa persona. Pero una persona
que considera que se vive autojustificando, el resto está mal, y que además, como decía Carolina, estoy por un robo, me dieron 19 años, digamos, no, te está mintiendo, digamos, ¿cómo te van a dar 19 años por un robo? Por más reincidente que sea, nunca te van a dar 19 años. No te está diciendo que está por un robo donde mató, torturó. Claro, después me empezó a decir que había torturado, que donde entró a robar en la casa de un policía, después de un comisario, que torturaron al policía y qué sé yo, y empezó como a largar todo. Claro, que está Y metido así, seguramente sí, en una mafia, sí. ¿no? Bueno, toda esa historia que en la cárcel seguramente sigue igual, delinquiendo, con una mafia, digamos, y que, eh, y que no es cierto que le falta un año y medio para irse, probablemente esté con otra causa pendiente de resolución, donde se le van a agregar un montón de años más, y esta otra nueva causa que se le va a abrir por querer escaparse, y además sabe que jamás en la vida va a poder tener buena conducta para irse antes, porque ya nadie le cree y ha desgastado el sistema, un montón de cosas, digamos, que al no poder trabajarlas con cierta sinceridad con la persona, no, ¿en qué la podemos ayudar? No la podemos ayudar, porque la asistencia, la salud mental funciona a partir de que alguien puede recibir algo de lo que nosotros le podemos ofrecer. Si no puede recibir nada, si nosotros vamos a ser meros sirvientes de ellos o halagadores de ellos, eso no es salud mental. Directamente esa persona tiene que encontrarse con la justicia y hacer lo que la justicia disponga. Pero bueno, en las entrevistas de valoración, como nosotros todavía estamos intentando conocer la persona, seguramente nos vamos a encontrar con mucha de esta gente, ¿no? Que vamos a ir descubriendo, como le pasó a Carolina, ¿no? En el contacto y en el diálogo con la persona, uno va descubriendo de quién se trata, ¿no? Y entonces después de esa entrevista, uno va a decir, no, che, este no, salud mental no, chicos, veamos qué otras maneras de trabajar con este caso, porque ni psicoterapia, no sé, ni escucha, no, nada de esto va a ser aprovechado, sino que, digamos, ni va a ser receptado, sino que más bien va a ser aprovechado para otro fin. ¿Qué es lo que más o menos uno hace también en el trabajo en la cárcel? ¿No? Así que, ¿qué vamos a hacer este tipo? Lamentablemente uno tiene que, no puede negarle la atención, eso es algo que nosotros tenemos claro. Entonces cuando él pide, quiero un psicólogo para ir a hablar de todo el mal que me han hecho en la vida, uno tiene que ir, lamentablemente, no puede decirle, no, mira, porque vos sos tal clase de persona, yo no te voy a ir a ver, no te voy a entender. Pero ya uno sabe que la cosa es cortita y al pie y que no hay mucho para hablar y que es más una formalidad que otra cosa. Pero lo que pasa en la cárcel, que capaz que no pasa en otras instancias, como un hospital, por ejemplo, que a veces estas personas manipuladoras, nos cansan y por ahí nos vuelven o nos tornan duros, nos tornan fríos. Eso lo veo yo mucho en la cárcel. Y cuando viene alguien y nos dice doctor o licenciado o lo que sea, o Pablo, me siento mal, uno ya por esa coraza que tiene de defensiva, ya piensa, ¿este qué me está queriendo sacar? Y es una pena porque uno no le da la oportunidad a la persona que se exprese. ¿Por qué? Porque uno ya está tan acostumbrado que vienen y se hacen las víctimas que uno ya como que se cansa y los mete todos dentro de una misma bolsa. Pero a veces hay gente que viene con sinceridad y uno no les permite
expresarse. Esto pasa muy a menudo cuando el sistema está desgastado o está sobresaturado de personas manipuladoras. Capaz que, no sé, en un hospital haya otro contexto, por ahí no hay tanta frecuencia de pacientes manipuladores, entonces como que uno no está tan quemado con eso y puede reservar un poco más de escucha a las personas. Pero en general, yo lo he visto también en otros contextos, ¿no? Donde la gente se cansa, digamos, ya, digamos, no hace salud mental porque evidentemente no escucha, hace todo se convierte en una formalidad, en una burocracia, en un pim pum pan, y ahí es donde después encontramos que, ¿qué pasó con esta persona que se suicidó, ¿no? Que nadie lo vio, nadie lo escuchó, en la cárcel ha pasado muchas veces, que la persona se termina haciendo daño o hace daño a alguien y pidió ayuda, pero bueno, como son todos manipuladores supuestamente, eh, nadie, nadie lo escuchó. Digamos, está diciendo que se va a matar, pero es para, es para que lo saquen, para que le saquen las cadenas, no se va a matar. Y se mató, ¿eh? Cada 2 por 3, ¿eh? No siempre, pero pasa. Eh, Profe, por sí, ejemplo, ¿cómo manejar? Yo, que vivimos muy de cerca lo que es de la cárcel, los pacientes que van a cirugía, por ejemplo, con condenas de violación por delitos de violación a niños. Yo eso es algo que sé que lo tengo que superar o que lo tengo que tratar. Es como que yo siento un rechazo permanente con ese tipo de gente. claro. Pero desde que llega el paciente, yo desde que te recibo el paciente que su causa es violación de niños o de niñas, es rechazo. Ni siquiera a poder mirarlo, poder hablar, nada, es como que, no sé, me bloquea. Sí, Eh, digamos, Sé que Pero son los derechos esa información humanos. a vos te llega. Sí, sí, sí. Ajá. sí, Sí. bueno, Pero te llega, ¿por qué te una llega? cuestión. Y te llega porque está el guardia de cárcel, va a decir, ¿cuál es su causa o por qué está No sé, detenido? pero es que te enteras por el guardia de cárcel. Claro, sí, 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 porque entra con el guardia de Ah, cárcel, por ahí vos preguntás porque por una cuestión de seguridad, porque ahí, qué sé yo, a lo mejor viene sin esposas colocadas en la cama y yo voy a decir, ¿cuál es su causa? ¿Por qué no tienen las esposas puestas? No, porque es un preso que tiene buena conducta, fue por violación de niños, pero adentro tiene buena conducta, entonces te los pasan sin esposar, poner. Entonces, bueno, te dicen. Y es como que es un rechazo, un rechazo. Yo sé que está mal y creo en los derechos humanos y creo en los derechos que tienen ellos también, ¿no? Pero es un rechazo que no sé cómo manejarlo. Digamos, a veces uno pregunta y a veces uno se entera sin preguntar. A mí me ha pasado muchas veces, los guardias de cárcel a veces dicen, ¿sabes por qué está este? No, no quiero saber. No, está por violación, ¿viste? Como que quieren que sepas. ¿Ah? Claro. Este, digamos, sí, Carolina, en realidad, digamos, a ver, no es que uno no tiene que ser, no sé si por ahí se interpretó mal lo que yo dije, no es que uno no tiene que sentir rechazo. No, digamos, lo más normal es que uno sienta rechazo. Lo que uno tiene que tratar es de que eso no influya en nuestra intervención, que Sí, no sí, en se, nuestro trabajo. que se note lo menos posible. Sí, yo por ejemplo trato de no lo hablo, no nada. Yo soy muy cariñosa, muy amorosa con los pacientes, yo soy así. Ese tipo de paciente, violación de niños, hablo con respecto a los niños, porque por ahí entran por homicidio, entran por qué sé yo, por tortura, por robo, no, pero yo la violación de niños, niñas, es como que es un rechazo, es algo que no puedo entender. Bueno, digamos, muchos casos de personas que, porque esto, digamos, pasa, puede pasar, no está mal, como mucha gente que no puede ver sangre, como mucha gente que, no sé, bueno, distintas situaciones que es como que ya tocan un límite nuestro como profesionales,
en muchos casos, uno, siendo responsable, bueno, hace lo que vos decís, ¿no? Digamos, bueno, si yo sé que, que me cuesta tanto esto, bueno, hago lo mínimo que pueda hacer, ¿no? Sin eh, actuar o sin mostrar lo que me genera, ¿no? Bueno, no le pregunto mucho, digamos, es una actitud responsable. ¿Por qué? Porque sé que si yo empiezo a hurgar con ese paciente, no voy a poder controlarme. Entonces, digamos, de alguna forma yo trato de mantener la mayor distancia que pueda con esta persona para que no me provoque todo lo que estoy tratando de, digamos, el desborde de todo lo que estoy tratando de controlar. Por ejemplo, sí, Perdón. déjame terminar Sí, sí. esta frase, Pablo. Carolina, por ejemplo, jamás, por más que se lo ordenen, jamás podría llevar adelante una entrevista valorativa con un abusador sexual. Digamos, porque hay muchos casos donde uno dice, no, yo con esto no. Yo Claro, no acá podría. Me no largaría a me, llorar antes. no me meto porque voy a hacer más lío de lo que voy a poder resolver. Digamos, y en eso uno tiene que ser muy consciente de cuáles son las propias limitaciones. Hay muchos psicólogos que dicen, si es por abuso sexual, yo no lo recibo como paciente, yo no lo atiendo. ¿Ah? Y estás en todo tu derecho porque, si, digamos, si bien está el derecho del otro de que tiene que ser atendido, tampoco es la cuestión de que vos lo expongas o te expongas a una situación totalmente iatrogénica o indeseada. Lo que sí es la responsabilidad es buscar a alguien que te sustituya. Es decir, bueno, hace falta ir a preguntarle a este paciente, no sé, ponele un caso supuesto, hace falta ir a preguntarle a este paciente cómo fue el hecho. No, Carolina, no, busquemos a otro, digamos. Siempre eso se va trabajando. Sí, Pablo. No, no, yo más o menos lo que usted planteaba, por ejemplo, como lo que lo dice ahora con el hecho, porque por ahí a lo mejor de parte de la Carolina hay un prejuicio, porque en realidad la persona capaz que todavía no fue condenada, o está en proceso, o sea, ya porque le dijeron, o porque el policía que le lleva le dijo Sí, por qué estaba, pero en realidad sí. el tipo no está condenado. O sea, por eso yo creo que por ahí hay Muchas un veces prejuicio no. primero. Sí. Claro, o sea, Sí, digamos, bueno, eso es algo que, digamos, por eso hay que ver cada caso, ¿no? Hay profesionales que incluso sabiendo que está procesado, que no es culpable todavía o que no ha sido declarado culpable, lo mismo no puede tolerarlo. Bueno, digamos, eso por eso va dependiendo de cada uno. A veces, pudiendo reflexionar estas cosas, el profesional logra tener una postura un poco más neutral. Eh, Siempre, digamos, en salud mental esto es una cosa que debemos tener en cuenta. No, o tenemos que tratar de no definir o juzgar a la persona por un acto. Pablo refería recién, no sabemos si ese acto ocurrió. Ese es un tema. Otro tema es, si ocurrió ese acto, tenemos que tener en cuenta que hay muchas causas por lo cual puede haber ocurrido ese acto. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los violadores son iguales, no todos los adictos son iguales, por más que hayan violado a un niño. Obviamente, Carolina, si no lo tolera, mejor que no se meta. Es lo mejor, que no se meta en esas situaciones. Pero por ahí a personas que sí les da un poquito más el cuero para trabajar con esos casos, siempre hay que tener en cuenta que eh, digamos, el acto no termina de definir a la persona. Hay violadores de niños que tienen algún tipo de esperanza de recuperación y hay violadores de niños que son injustificables e intratables. En ese rango hay un montón de situaciones y variedades que por eso es tan importante el diagnóstico, para tratar de hacer justicia
con lo que le pasa en particular a esa persona y no meterlo en la misma bolsa de que, ¿no? Todos los violadores son perversos, son manipuladores, son enfermos. A mí me ha tocado, ojo, aclaro, muy poquitos casos, ¿no? Pero me ha tocado conocer a personas que todavía no estaban condenadas por un abuso sexual hacia una niña y que pidieron atención psicológica y cuando yo los voy a atender, se largan a llorar y dicen, doctor, hice esto, no lo puedo creer y no puedo dormir pensando en lo que hice. Y aparece toda una historia donde él fue abusado. Digamos, ahí hay una patología traumática que es posible de ser tratada y da alguna esperanza. Pero ¿saben cuál es el factor que más esperanza da? Que la persona sienta lo que corresponde sentir cuando alguien hace algo así. Porque realmente el tipo hubo que medicarlo porque estaba en un nivel de estrés sin poder dormir, sin poder alimentarse porque no tenía hambre, en un estado de estrés negativo importante, que es como consecuencia de la conciencia de lo que hizo. Entonces, digamos, en ese caso, digamos, hay una persona que comete un acto aberrante, pero que no es la misma que aquel que te dice, no, pero ella se paseó con 5 corpiños delante mío y me provocó, y etcétera, etcétera. Hay, 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 hay dos personas totalmente distintas detrás de un mismo acto. O sea que el arrepentimiento sería un buen diagnóstico. Sí, siempre, bueno, por eso viste que nosotros siempre planteamos, ¿no?, que la conciencia enfermedad sería, es decir, que en este caso sería la conciencia del error, la conciencia de lo que está mal, la conciencia de lo que es un problema, es uno de los principales indicadores favorables hacia futuro, ¿no? O pronóstico, como se le dice, ¿no? Che, bueno. No Profe, ¿y sé, qué pasa con la reincidencia? Bueno, es compleja la cuestión de la reincidencia, ¿no? Porque en realidad, dentro de las estadísticas, hay solamente un 30% de reincidencia en los abusos sexuales. 30, 35, variando año a año, en el último tiempo ha aumentado, pero en general no es una tasa de reincidencia significativa. Lo podemos analizar, por ejemplo, con los robos violentos, que tienen una tasa de reincidencia del 70%. Entonces, digamos, de 10 personas que abusan, solo 3 tienen posibilidades de volver a hacerlo, mientras que de 10 personas que roban, torturan y matan, 7 tienen posibilidades de volver a hacerlo. Es decir, que a nivel estadístico tiene mucho más posibilidad de reincidencia el robo violento que el abuso sexual. Pero, obviamente, no todo es cuestión de números. Dentro de ese 30%, generalmente el daño es mucho más grave ocasionado a la víctima, porque generalmente los robos violentos las víctimas son adultas, y en los abusos sexuales son niños. Y obviamente, mientras más chico o más niño es alguien, una víctima de violencia, obviamente más destruimos
su salud mental. Pero, digamos, la gravedad de los daños, por más que sea menor la tasa de reincidencia, la gravedad del daño es mayor. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de el abuso sexual es un tema que viene como creciendo la tasa de reincidencia, pero no solo porque se comete más ese delito, sino porque se denuncia más, ¿no? Digamos, todavía no sabemos muy bien si realmente la tasa de reincidencia es del 30-35%, porque la sociedad recién ahora está empezando a concientizar qué es eso del abuso sexual, ¿no? No sabemos en realidad cuántos son los delitos de ese tipo que están ocurriendo. Como es más fácil pensar que la población va a denunciar mucho más fácilmente un delito de robo violento que un delito de abuso sexual, donde todavía sigue habiendo silencio, ocultamiento, a pesar de que hay mucha conciencia, mucho más que antes, pero sigue habiendo. Ahora, otros datos interesantes de los delitos de abuso sexual es que el 90% son intrafamiliares, es decir, ocurren dentro de la familia, ¿ah? El 90 y pico por ciento son ejecutados por hombres, es decir, es un delito de los hombres. Y generalmente el victimario, el delincuente que comete esos actos, es un familiar. Peor. Sí, sí, sí. Es un familiar de confianza al cual generalmente se le cede el cuidado de los niños. Bueno, Un el varón, caso, sí, no digo el caso de que ahora sale mucho en la tele, es el changuito este, del hijo de los nocheros, que el chango, sí, eh, el chango ya se arrepintió, pidió disculpas, como que entiende la gravedad, pero en realidad fueron dos, no es que fueron uno. mira, hay que ver si entiende la gravedad. Necesitaríamos una entrevista diagnóstica o de valoración, porque en realidad que él diga que se arrepiente frente a la justicia puede ser una estrategia legal, digamos, asesorado por su abogado, pero nosotros con una entrevista donde vamos a recabar información subjetiva, vamos a ver si eso que dijo es auténtico, si forma parte de su sentir o no. Porque en la entrevista puede llegar a decirnos lo mismo, yo me arrepiento, pero vamos a ver si se angustia, se emociona, si ha tenido algún efecto su vida afectiva por eso, ¿no? Vamos a ver si hay coincidencias o contradicciones en sus expresiones. Eh, por eso, digamos, te digo esto porque la gran mayoría plantea que se arrepiente. Digamos, casi todos los juicios de abuso sexual son todos juicios abreviados, es decir, que el, el, el imputado se autodeclara culpable antes que la justicia lo determine, porque eso le permite una pena menor, le permite beneficios. Entonces la mayoría, digamos, se arrepiente para recibir beneficios, no porque realmente sientan el daño que hicieron. Una cosa que para mí está nefasta la justicia, ¿no? Pedir, dar menos años porque alguien diga que se arrepintió, digamos, ¿no? Claro. Como digamos, una falta de respeto a la víctima, ¿no? Que hagan eso. De última, que lo evalúen psicológicamente, que se determine si realmente está arrepentido para darle menos años. Porque si no, es como que todo se vuelve medio liviano, ¿no? Sí, sí, queda como premiándolo por el arrepentimiento. Y fíjate vos que con este mecanismo del arrepentimiento están dando entre 3 y 5 años por un abuso sexual a un niño y capaz que por un robo te dan entre 5 y 6.
digamos que a nivel de años están siendo más duras las penas de robo que las de violación. Y son una falla terrible de la justicia, ¿no? Y bueno, no sé cuándo se irá a modificar. Así que bueno, gente, bueno, hemos terminado, digamos, pero nosotros el parcial lo vamos a tener no el miércoles que viene, sino el otro, el 3. Como ya les dije, va a ser múltiple opción, va a ser eh, sobre adiciones, creo que les dije. No tengo armas. Perdón, ¿el 3 o el 13? No, el 13 creo que es el color. A ver, déjame revisar. ¿Y cuáles son los temas? Ahí te digo. El 3 tengo anotado parcial de salud mental. Ah, bien. Y el 13, no, a ver. No, porque el 13 no puede ser porque no cae, 13 cae sábado. Miércoles cae 3, 10 y 17. Claro, el 3 es el parcial y el 17 de noviembre es el coloquio para quienes rindan. ¿Y no iba a dar un tema así para presentar, para lo que es parcial y regular? Justo me está acordando. Ya ahora se los paso. Que no nos iba a dar un tema usted a cada uno. Sí, ya ahora se los paso por el WhatsApp. El miércoles que viene no tendríamos clases, salvo que esto me lo pueden decir ahora, me lo pueden decir después por WhatsApp, salvo que alguien, encontrándose con los materiales de estudio, con las actividades, las correcciones que les he mandado, tenga alguna duda, quiere que repasemos algún tema, me avisa. Si no lo puede resolver por WhatsApp, conectamos y lo revisamos. El parcial, El parcial sería el último trabajo, ¿verdad? El último trabajo que entregamos, todos esos temas. Vos sabés que quiero ver, porque no te quiero responder algo que esté mal. Déjame que abra el parcial y te digo. Ah, pero tengo que dejar de compartir la pantalla. Ah, déjelo ver un ratito. Menos mal que me di cuenta. Pero qué cosa, Vamos a hacer captura de pantalla y no. Se iban a quedar calladitos, ¿eh? Mudito, pero estábamos concentrados en lo que usted hablaba, profe. Sí. Si alguno alcanzó a leer algo, escriba. No lo abrí. Lo cerro todo. Ah, porque yo a ustedes se les hice por el montón. Nosotros, Profe, ahí me decía adicción, y lo que es adicción es en el último cosa, estuvimos viendo eso. Adicciones, demencias. Sí, ¿quién claro, iba a decir? ese tema. no sé si me tengo que retirar. ¿Puede mandar los temas del parcial? Sí, del parcial ahí por WhatsApp al grupo. Dale, dos cosas. Dale. ¿Sí? Y del coloquio. Muchas gracias. ¿Y los del coloquio? Perfecto. Yo soy regular, es lo mismo, ¿no? Sí. Ok. Chicos, buenas noches. Chao. No, ahora les voy a poner WhatsApp porque Cecilia lo quiere ver también. Es sobre adicciones, demencias y sobre esta última unidad también. Ámbitos, funciones,
y entrevista de valoración. ¿Servirá la leche que dejó encerrado? Yo después se los paso bien por WhatsApp, pero es para que ya lo sepan. Está. Es todo lo que es adicciones, todo lo que es demencia, que es lo del trabajo que entregaron, 7, y esto último, ¿no? De la última unidad 3, ¿no? Está. Ámbitos, funciones y letra. Está. ¿Estamos? Bueno, entonces esperamos el WAP ese. Sí, ya se los mando. Bueno, Que anden bien. gracias. No, Chao, profe. chao. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe.